Buenas tardes, profesor José. Mi nombre es Edison Moreno. Hago parte del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, correspondiente a eh, esta asignatura de gestión tecnológica, correspondiente al séptimo semestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad número 4, negociación y transferencia de tecnología. Entonces, vamos a hablar acá básicamente sobre las fases de la negociación, sobre las técnicas de negociación y las clases de transferencia tecnológica que existen actualmente. Entonces, empecemos por las fases de la negociación. Existen tres fases de negociación: la prenegociación, la negociación y la postnegociación, que la autora ahí menciona que muchas veces esta postnegociación es olvidada eh, por las compañías y es muy importante para tener relaciones estrechas en el tiempo y demás. Entonces, en la prenegociación hay que fijar el objetivo de la negociación, qué tipo de negociación se va a realizar, qué estrategia, ¿sí? Qué estilo se va a realizar, cuál es la táctica a realizar de la negociación, el método y el entorno, muy importante. Entonces, el objetivo, pues, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué quiero yo conseguir con la negociación? ¿Qué tipo de negociación quiero hacer? Quiero una negociación gana y gana, una negociación en la que solo me interesa el dinero, también impactar, bueno, diferentes tipos. La estrategia sí va a ser una negociación competitiva o negociativa. Entonces, importante tener en cuenta qué estilo de negociación voy a manejar, cuál va a ser la táctica en la cual yo voy a negociar esa información con la persona o el cliente, el método de negociación y qué entorno. Entonces, por ejemplo, tener en cuenta el lugar, el horario, el clima, la negociación, el entorno que se está realizando, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la negociación, importantísimo tener en cuenta en la negociación la presentación que yo voy a realizar, que sea una muy buena presentación, que tenga muy claro el tema del que voy a tratar, que me haya preparado, que también yo haya consultado acerca de la persona a la cual yo le voy a exponer. A veces puedo encontrar un negociador que es muy agresivo o demás. La exposición, importantísimo que sea de bastante interés, que muestre las exigencias que nosotros como negociador pueda tener con el cliente. Y por último también, y muy importante, que atienda las necesidades del cliente en este momento. Integración hace relación al acuerdo entre las partes, y un acuerdo es importantísimo, pues obviamente la resolución del conflicto. Yo que en la negociación, ¿qué pretendo ayudar o darle solución a nuestro cliente? Y por último, en la fase de celebración, en la cual pues, se van a ligar perezas, sabemos que durante la negociación a veces suceden momentos que son muy tensionantes, entonces ese es el espacio para poder limar todo eso y llevar más allá en otros términos la relación comercial. Por último está la posnegociación, entonces todo lo que podemos realizar nosotros después de que ya se cerró el contrato, se celebró y ya se empezó a realizar la ejecución del mismo. Entonces, importantísimo dar cumplimiento al acuerdo verbal o escrito que se haya realizado por contrato o demás, dar cumplimiento a los compromisos, siempre quedan unos compromisos en la ejecución, en la implementación, entonces es importante dar cumplimiento a todo esto. Y tercero, hacerle seguimiento a todos los compromisos y poder organizar reuniones periódicas para evaluar el comportamiento, dar seguimiento a la propuesta de valor que se ofreció en su momento. Esto es muy clave al momento de negociar algún tipo de contrato o un producto o servicio. ¿Qué técnicas de negociación se utilizan? Entonces, hay diferentes técnicas. Entonces, primero el autor, la información que nos comparten allí, pues hace referencia a que la negociación es un talento natural que tenemos todos los personas humanos, los humanos, en el cual, pero hace una aclaración muy importante y es que negociar no significa enseñar al cliente. Entonces, hay que tener también un margen y una dirección para que podamos nosotros
llevar en muy buenos términos, ya que hace referencia a lo que mencionaba anteriormente, y es que nos podemos encontrar a veces negociadores que son muy agresivos o muy pasivos. Y por último, pues definir también los intereses de la negociación, ¿no? Importantísimo. Entonces, ahora sí, hay dos tipos de negociaciones, la distributiva, que es competitiva, y la integrativa. Entonces, la negociación distributiva y competitiva hace referencia a que solo en la negociación se puede ganar o perder, no es flexible, por ende la negociación en este caso pues, son mucho más tensionantes y demás. Entonces, ese tipo de negociación yo personalmente no la recomiendo, me parece muy agresiva, en el cual se utilizan tácticas duras, en la cual la última instancia es que se pueda generar un daño, un perjuicio, o a veces vemos como guerra competitiva, entonces esto no es bueno para ninguna de las dos partes. Primer paso es que la negociación, en la negociación primero, pues no es amigable. Como les comentaba, hay muchos momentos de tensión, entonces no ayuda a que fluya esto. El fin justifica los medios, entonces aquí hace referencia a que cualquier táctica o técnica que yo utilice, la voy a desempeñar sin importar si me llevo por delante de alguien o si tengo que cuidar. Lo importante es que el objetivo se consiga. Y tercero, obtener lo que se quiere y salir victorioso. Entonces, no me importa en qué términos sea aquí la negociación, lo importante fue que yo gané. Sobre todo este tipo de negociaciones se hacen cuando son negociaciones muy robustas, solicitaciones. Uno puede tal vez ver un poquito más este tipo de negociaciones competitivas. Y la otra negociación son negociaciones integrativas en las cuales se son mucho más flexibles, se busca que haya un apoyo mutuo entre las dos partes para la construcción de la misma. Entonces, por ejemplo, primero, pues los acuerdos para obtener lo que realmente se necesita. Entonces se llega a un acuerdo, uno expone el tema o el tipo de producto y la contraparte puede, entre los dos se pueden construir acuerdos que al final del cabo pues puedan beneficiar, sean beneficio entre las dos partes. Tercero, este tipo de negociación es muy creativa, es muy flexible, es muy tolerante y ayuda a definir los acuerdos que anteriormente pues mencionaba. ¿Qué pilares tiene ese tipo de negociación integrativa? Que busca separar a las personas del problema, que centrarse en los intereses, no en las posiciones en las que se encuentre cada uno, inventar opciones en beneficio mutuo y utilizar criterios con objetividad. Entonces, muy importante, esa personalmente es la que yo recomiendo, es mucho más fructífera. Y adicional a eso, pues al fin y al cabo las técnicas pueden variar de acuerdo al tipo de negociación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto como base para pues ir gestionando cada una de ellas. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de las clases de transferencia tecnológica. Las clases de transferencia tecnológica básicamente están sujetas a normas jurídicas de cada país a nivel internacional. Eh, el propósito es beneficiar a los productores y desde el tipo de gobierno básicamente es buscar nuevas alternativas de desarrollo que apoyen la educación superior y apoyadas en la educación superior y en las educaciones tecnológicas. Existen dos tipos. Una, la THT, que es la transferencia horizontal, la cual es tecnología de un país a otro que se transfiere. Y, y por otra, la tecnología TBT o transferencia vertical, que hace referencia a la que está creada dentro del mismo país, que esa particularmente es la que se le está apostando y lo vamos a ver y vamos a explicar un poco más a fondo en los siguientes videos cuando hablemos de la transferencia tecnológica, eh, en la cual se está impulsando mucho más, el país está impulsando mucho más este tipo de transferencia tecnológica que sea in-house. Entonces, muy importante también esto. Vamos acá a terminar por este lado y como le comento, profe, más adelante ampliaremos mucho más este tema de transferencia tecnológica. Gracias.